Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, esté con todos vosotros, amados hermanos y hermanas de todo el universo, esperando siempre una bendición especial del soberano y eterno Dios, de aquel Dios que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 5 y 6, donde Él dice: yo soy Dios y no hay otro más que Él. Alabado y bendecido sea su santo y bendito nombre. Un saludo especial para todas las iglesias que estamos en Cristo Jesús, los que estamos en esa batalla, peleando, como dijo el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades celestes, que son ¿qué? Los demonios, los diablos, que están ahorita realmente, pues como ya le queda poco tiempo, porque ya está cerca la venida de nuestro Señor, la cual esperamos con toda ansiedad. Y lo único que todos los cristianos, los que creemos en Dios, debemos decir siempre: ven, Señor Jesús, te esperamos, tu iglesia está preparada ya. Los que estamos en esta lucha, los que nos hemos limpiado, los que estamos, como tú dices, sin mancha y sin arruga, para la honra y la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Hoy tenemos un mensaje, igual yo siempre trato de dar la salvación, pero ¿qué se necesita para la salvación? Solamente lo que van a oír. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Necesita salvación el hombre? La salvación consiste en salvar al hombre de las consecuencias del pecado, especialmente la liberación del pecado y de la muerte eterna mediante la expiación cumplida por Jesucristo. La salvación es la necesidad más apremiante de todo ser humano. Es lo único que buscamos. Él murió por todo ser humano, por todo el mundo, por malos, buenos y todos. Pero después de aceptar al Señor viene a cambio. Porque cuando andamos del mundo, pues andamos desordenados como quiera. Y dentro de la palabra de Dios, entonces viene el cambio. Lo que anda torcido, el pie que está saliendo, aunque sea con un palito, que entre al camino de la verdad. ¿Para qué? Para aquel día que esperamos estarnos siempre con nuestro Dios. Entonces, en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por medio de quien es posible la salvación. Vamos a ver, empezamos en Hechos 4, versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Este versículo pertenece a cuando Pedro y Juan entran en la iglesia La Hermosa y había un paralítico ahí, cojo de sus pies, no podía caminar, y él esperaba que alguien le diera algo, una limosna de amor. Y en ese instante iban entrando para la oración de la tarde Pedro y Juan, pero ellos se buscaron en el bolsillo, los dos andaban, como dice la palabra, sin una, porque esa es la vida de nosotros. Pero Pedro reaccionó y dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te voy a dar. Y él tomó de la mano y lo pegó un jalón y salió brincando el hombre y entró a la iglesia y le conocían claro, si él pedía años limosna en esa iglesia. El primer milagro que hace Pedro. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano. Pedro explica clarito, no fue Pedro, sino que el Señor usa los instrumentos, sus siervos, para las sanidades. ¿Para qué? Para la honra y la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea. Ese es nuestro sanador. Hechos 4:11. Este Jesús
es la piedra aprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Mire cómo explica Pedro, bien claro, en los 4 versículos. El sanador se llama Jesucristo, pero hoy con sanidades ficticias que han sido sanados en una manera que se caen, que andan revolcando, eso no viene de Dios. Por eso hay que conocer esta palabra. Y como siempre, pero a veces estamos un poquito apurados, pero mi presentación yo no puedo dejar de hacerlo, como siempre lo hago. Pero hay veces que también nos toca, porque esto es duro, es un arduo trabajo. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien como al Señor le gusta. El que conoce la Biblia conoce a Dios. El que conoce la Biblia conoce a su pastor. El que conoce la Biblia conoce a la congregación completa, cómo andan, cómo caminan. Si están caminando con los codos o si están doblando las rodillas. Bendito sea Dios. El que conoce la Biblia se conoce a sí mismo quién es. Y el que conoce este libro precioso, la Sagrada Escritura, conoce al diablo. Porque si no conoce al diablo, no conoce nada. Bendito sea Dios, la honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya venía anunciando cuando iba a tener. Entonces, ¿qué hizo José? Obedeció, volvió, nació el niño y jamás le tocó a María. Salmo 51. Salmo de David, cuando David pecó. Este es un salmo hermoso y él tiene la palabra y revelación de Dios. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos con ese pecado. David lo confirma, porque el pecado que cometió Adán, nació el hijo del pecado, que es Caín. Del hijo del pecado se convierte en serpiente antigua, el ángel del cielo, porque él también es celestial. Pero Dios no hizo diablos, él hizo el mejor ángel en el cielo. Por la envidia que quiso ser semejante al Señor, hasta ahí llegó a ser el ángel. Salmos 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Por qué? Porque ya Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Isaías 48:8. Si nunca lo habían oído, ni nunca lo habían conocido, ciertamente no se había antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habían de vencer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. El Señor conoce desde el vientre de la madre. Antes que nazca ya sabe quiénes son. Isaías 48:9. Por amor de mi nombre, deferiré mi ira para alabanza mía. La reprimiré para no destruirte. Ahí está hablando al pueblo de Israel. Su entendimiento entenebrecido. Así está la mayoría. El entendimiento están fuera de sí. ¿Por qué? Por la vanidad, por el dinero. No predican la verdad, no predican la palabra de Dios a través de este libro precioso que se llama las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:18.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bendito sea Dios, porque están endurecidos, no quieren buscar de Dios. Uno les habla y le empieza uno a decir la verdad y están oyendo, pero ese rato les da sueño, empiezan a dormir, empiezan a cabecear. ¿Por qué? Porque viene Satanás a sobarle la cabecita por el sueño, para que no oigan. Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nota, esta es una nota. Estos son, como dice el apóstol Pablo, todos los que no han conocido a Dios como su único Salvador, porque todos nacimos de un demonio, como Caín, el hijo de pecado, el hijo de desobediencia, el hijo de perdición, la serpiente antigua, y se hace acreedor de todos esos nombres propios de él, Satanás y Satán, porque todos estos nombres están registrados en este libro. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne en su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Porque oyen a los hombres, pero al que habla la palabra de Dios no lo creen. ¿Por qué? Porque están cegados por el Dios de este siglo, como dice en 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículo 13 y 4. Están cegados por el Dios de este siglo, a saber, Satanás. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón del hombre, mas todas las cosas y perversas, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que conoce el corazón se llama Jehová, el Señor, el bendito, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el único y el soberano y el eterno, Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejen serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Esta es una nota. No solo Dios conoce de los seres humanos, en realidad somos dos seres, dos iglesias, dos caminos y dos palabras. Dos iglesias. ¿Cuáles son las dos iglesias? Iglesia de Cristo Jesús, que se formó a través de María, la madre de Jesús. Iglesia de Satanás, la gran ramera, que ustedes lo conocen. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? De Satanás, del diablo. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. La ira, por ejemplo, nuestro Señor dice, para los iráticos, no acumules ira para el día de la ira del Señor, porque esta venida del Señor ya no viene montado en un asnito, viene en su caballo blanco y con la espada en la mano, y a dar con vara de hierro, porque es del soberano. Ahí donde viene, como dice, déjame a mí la venganza, porque la venganza es mía. Jeremías 13:23.
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habitados de hacer el mal. Es difícil, pero de vosotros, como dice, cambiar, claro que se puede. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bendito sea Dios. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más que Él. Isaías 45:22. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblarán toda rodilla y jurará toda lengua. Bendito sea el Señor. Creer en el Evangelio de Cristo es según como estamos llevando la Escritura. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por ninguna otra cosa, la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿por qué se juzga al pecador? Si uno va guiando un carro, está el semáforo en rojo y se pasa en rojo, ¿qué le pasa? Un ticket, tiene una multa. ¿Por qué? Porque cometió infracción contra la ley. Así mismo es esto. Tenemos que andar, los cristianos, andar como un cristiano, porque hoy decir que uno es cristiano a veces es medio doloroso. Uno pasa vergüenzas. No, todos son esto, aquello. ¿Por qué? Porque no entienden, pero cuando uno le empieza a hablar y se convierten. ¿Por qué? Porque uno no convierte ni una mosca. El que convierte es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la fe es el conocimiento del pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como dijo aquí, parece que no oí bien. Justificados gratuitamente, porque Jesús murió por la salvación, no por dinero. Eso es gratuitamente. Y Pablo es el más claro para expresarse. Él dice gratuito, gracia, de balde. Bueno, que puede entender, yo creo que, el mundo habla por series, lo entienden. Claro, pero con las palabras que habla Pablo, es la palabra más clara y expresiva que tenemos en el Evangelio. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero
ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor y eterna salvación para todos los que le esperan. Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es Melquisedec? El Señor Jesús. Cuando Abraham venía quitando lo que iban robando los reyes de Sodoma y Gomorra. Entonces, aquel Melquisedec habló con Abraham y le dio comida y vino. Bendito sea Dios, que es la misma imagen de Cristo Jesús. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hoy lo que pasa es que no quieren oír, eso es todo. Se hacen los sordos. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque si uno no tiene el conocimiento, como digo a mis hermanos, vaya hablando de acuerdo a lo que va aprendiendo, de acuerdo a lo que va leyendo, poquito a poco, y se va la gente adaptando a la manera de llevarle dentro de la palabra. Como en Miami, bendito sea Dios, allá tengo yo me gozo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, si bien enseñáis, grande serás en el reino de los cielos. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dos cosas, siempre eso. Hace el bien y no el mal. No hay más. Y en todo sucesivamente es en dos palabras del problema. Al principio, esta palabra a mí se me hacía tan dura, pero al último tal vez si acaso lo voy a dar eso. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es interceder? La oración de rodillas, pidiendo por la familia, pidiendo por los que están descarriados. A ver, quizás el Señor haga misericordia y le perdone y se puedan acercar a Dios. Bendito sea el Señor. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bendito sea el Señor. Judas, este es el hermano del Señor, hermano de Jesús, el hermano menor. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Judas, y aquí se despide para con nosotros despedirnos de este mundo,
porque ya está el tiempo del fin. Comentario de salvación, esa salvación es gratuita, es una bendición de Dios. Salmos 3:8, la salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Bendito Dios. La obediencia que Dios requiere de Adán y Eva es en el Edén. Él quiere ver cumplida el remanente de su pueblo. Apocalipsis 14:12. En Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo Jesús. Claro, aquí está el apóstol Juan. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que decía del cielo, me decía, escribe, bienaventurados los que en delante de los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este versículo es un poquito difícil de entender, pero claro de poder explicarles. Aquí está a nosotros, por ejemplo, mi persona, el hermano Pablo, el predicador Pablo, ha hablado, hay misioneros que están trabajando, yo muero, pero lo que enseñé sigue con ellos. Entonces, el trabajo de uno sigue adelante, bendito sea Dios, pero quizás no lo entendieron. Lo voy a leer para que ustedes aclaren y vean y se les graben las tablas de su mente y de su corazón. Oí una voz que decía él desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigue. Ahora sí entienden lo que les expliqué. Bendito sea Dios. Apocalipsis 14:14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Juan y Daniel, pero la diferencia que Daniel tiene 3000 años antes de Juan. Juan está en la época de Jesús, que ya van a ser 2000 años de la muerte del Señor. Y Daniel pues es más antiguo, pero ven la misma visión que ve el uno en otro. Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido jamás, porque el reino que viene es eterno por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Exactamente hablando del fin. El Señor viene, los ángeles recogen a su iglesia y va para arriba. Y los que se quedaron pues ya sin esperanza. Bendito sea Dios. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí ya se acaba el pecado. Apocalipsis 24. Y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es cuando Satanás se va preso por los 1000 años. Y el Señor ya con sus santos, aquel de los decapitados va a ser, porque de todos los cristianos que se quedan y no se dejan sellar, van a tener que dar la cabeza, pero allá van a estar sin cabeza, descapitados, pero están en el cielo. Ahora, lo que si uno no sabe eso, si el Señor a lo mejor lo arregla después, pero yo me rijo a la Escritura, lo que está ahí. Y los que no se han dejado sellar, y esos sellos de la frente y de la mano, hace 2 años que están hechos en Miami. Daniel 9:22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Cuando recibe la profecía Daniel. Daniel 8:19, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, el fin de la ira, porque esto es para el día del fin, para el tiempo del fin. Daniel 9:21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se le volverá a edificar la plaza y el muro en el tiempo angustioso. Cuando se vuelve a edificar, que están tratando pues ya haciendo la iglesia, el templo que hizo Salomón. Pero fíjense ustedes, ¿hace cuánto tiempo? Hace un mes más o menos. Hicieron la réplica de Salomón en Brasil, los Pares de Sufrir. Oiga, para hacer un templo y similar, bueno, la réplica. Oiga, yo me quedé, esa es la señal, las señales del último tiempo, la plena apostasía de Satanás ya manifestándose en el Brasil. Y coincide que al segundo día pongo noticia, me dice, en la nación que tiene tanto dinero, Brasil con los tesoros del diablo. Oiga, yo me quedé, que pasaron, ellos saben, ¿no? Que está, ¿por qué? Como ha progresado Brasil. Es la 7ª o la 6ª, creo, economía en el mundo. Romanos capítulo 16, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que operáis de ellos. 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabrerías y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué pasa hoy? Exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Los ingenuos con lisonjería y la gente con chistes, unos, bueno, blasfemando, vituperando a los siervos grandes, que los más vituperados, porque yo veo muchos los predicadores, por lo que aprendo de ellos, ¿qué? Y me obligo a seguir de esta palabra, orando en oración y ayuno para que el Señor me dé. ¿Por qué? Porque yo creo en Él. Porque Él lo dijo, lo que recibí de mi Padre,
todo yo le revelaré al que yo quiera, y a lo más vil de la tierra. ¿Cuál es lo más ignorante? Pero ¿para qué, Señor, busca a esa gente débil, sin conocimiento, digamos? Para avergonzar a los grandes y letrados, porque lo que nos enseña el Señor es la verdad, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea Dios. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria en todo, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Bendito sea Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire esa explicación de Pablo, cómo adorna la palabra y cómo adorna a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el bendito, el único y el soberano. Entonces, ¿qué es lo que nos manda Pablo? A estar unidos entre los hermanos. Pero hoy, como Pablo mismo dice, como los perros, mordiéndonos. No es así en el Evangelio. El Evangelio es cuando uno ve al hermano caído, levantarlo. Si tiene hambre, ayudarle. No tiene para el teléfono, no tiene para pagar la renta. Es la misión del pastor, como en Hechos 2 de la prédica de Pedro, que la gente daban casas y todo. Pero ¿para qué? Pedro, él andaba siempre sin nada. Todo era para los que tenían hambre, para sustentar a los miembros y la iglesia que esté bien arreglada. El versículo 17, voy a leer. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire Pablo cómo habla. Bendito sea Dios. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Bendito sea Dios. 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso es la sabiduría de este siglo. El diablo ha enloquecido al mundo, pero no a nosotros los que creemos en Cristo, porque nosotros seguimos la palabra fiel y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, que el Señor me los bendiga, todos los que ven este programa, y oren por este varón, que me dé sabiduría, claridad para poder llevar toda la Biblia, todo lo que está en mí, para compartir, no por dinero, ni por intereses, nada, sino por interés de sus almas que sean salvos, especialmente por la familia, como dice el apóstol Pablo. Hay que orar, como él decía, a ver si hago salvo a uno de mi familia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó